tal? Soy el pastor Roger Grande, bienvenido al programa Un Mensaje de Actualidad. Nuevamente, es un gozo el poderme dirigir a ti, donde quiera que nos veas o nos escuches, en el programa de hoy. Hoy quisiera compartir o responder a una pregunta que quizá tú te has hecho, hay muchas personas que se la hacen. ¿Qué puedo hacer con la amargura y el enojo de otra persona? Es triste, pero lo cierto es que tarde o temprano todos vamos a tropezar con la amargura de alguien o el enojo de alguien hacia nosotros. No sé si esa es tu experiencia, no sé, pienso que quizá la estás teniendo o la has tenido. Pero quiero decirte que es importante que sepamos cómo podemos nosotros hacer cuando alguien está amargado o amargada en contra de nosotros, o enojado o enojada en contra de nosotros. ¿Cómo debemos hacer cuando nos convertimos en el objeto de la amargura de otra persona? ¿Cómo deberías reaccionar? ¿Cómo deberíamos reaccionar ante la furia de alguien que se dirija contra ti específicamente con amargura o con enojo? En la palabra del Señor, en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 10, el sabio Salomón expresó estas palabras: cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría, dice el sabio Salomón. ¿Sabías que responder a la amargura con más amargura siempre desemboca en una situación combativa o a veces hasta explosiva? Por eso es importante que sepamos qué hacer para poder luchar contra la amargura y el enojo de otra persona hacia nosotros. Y quisiera en primer lugar decirte que lo que tenemos que hacer, lo que tienes que hacer, es declarar la verdad del asunto. ¿Qué sucedió? ¿Qué se inició y desarrolló el problema? ¿Por qué esta situación? ¿He cometido algún error? Quizá para que esa persona sienta enojo o amargura hacia mí. Tal puede ser que tú quizá no hayas hecho algo, o puede ser que sí, que hayamos hecho algo que ha incomodado a esa persona, o algo que nosotros no seamos conscientes, y es por eso que debemos de tratar con honestidad con esa persona la situación del conflicto, la situación de ese enojo, de esa amargura hacia nosotros. En segundo lugar, debemos de escuchar atentamente lo que dice la otra persona. La amargura y el enojo casi siempre se desprende de una herida más profunda. A veces personas que tienen herida, resentimiento y después viene la amargura. Y entonces actúa de esa manera porque hay algo que ha hecho que esta persona sienta amargura en su corazón. Y debemos de escuchar a esta otra persona. Podemos decirle, por ejemplo, parece que esto te produce mucho enojo. ¿Puedes hablar del asunto? Te veo que andas o estás actuando mal contra mí, o que no me diriges la palabra, o que tu relación conmigo no es la misma de antes. Y es bueno tratar el asunto con esta persona. Por el simple hecho de hacer preguntas, cuando le decimos pasa algo, te sientes mal, que he hecho algo malo, puede calmar los ánimos. Y es importante tratar el tema con amor, con misericordia, desde luego, pero alguien podrá decir, ¿cómo puedo tener amor y misericordia a alguien que sin misericordia me está atacando fuertemente o tiene enojo contra mí sin haberle hecho algo? Bueno, amigo, es que mira, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos a Cristo, no tenemos una relación personal con Él, es bien difícil, casi imposible poder actuar de esta manera. Pero cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y el Señor por su Espíritu nos llena de su amor y podemos amar y tener misericordia a aquel que está enojado o amargado contra nosotros. Podemos pedirle a Dios que nos ayude a poder resolver este asunto que estamos viviendo. No solo debemos de declarar la verdad del asunto, no solo debemos de escuchar a la persona que está enojada o amargada en contra de nosotros, sino que también debemos de entender que es muy importante que en este ataque personal hacia nosotros
recordemos el amor de Dios que Él nos tiene. Principalmente cuando somos sus hijos, cuando tenemos una relación personal con Cristo, el Señor sabe lo que estamos pasando. Posiblemente tú no tengas una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, pero la puedes tener y es la única manera que puedes ser liberado de tu corazón si hay resentimiento, si hay enojo, si hay amargura hacia otra persona, o puedas librarte de no actuar con enojo, con amargura hacia esa persona que te está rechazando o que está acosándote o haciendo cosas injustas, porque en su amargura ha descargado contra ti la ira. Podemos haber cometido nosotros errores, podemos haber fallado también, pero incluso a Dios le fallamos y eso no cambia el amor de Dios hacia mí, aunque yo le haya fallado. Por eso es que tenemos en su palabra esta verdad, que Dios nos ama tanto que envió a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y cuando le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos ama, pero también nos guía, como compartí en un mensaje anterior, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo, por medio de su sabiduría y su providencia divina. Pero también es importante que nosotros expresemos ese amor y esa misericordia hacia la otra persona. Y en cuarto lugar, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a responder con amor y con gracia, y no con enojo o amargura hacia esa otra persona. El salmista David, en el Salmo 64, oró pidiendo a Dios que lo librara del ataque de sus enemigos. Y él expresó estas palabras: lanzan cual saeta suya palabra amarga para saetar a escondidas al íntegro, dijo el salmista David en el Salmo 64, versículos 3 y 4. Pero sin embargo, Dios protege a su pueblo y Dios protege a sus hijos, y como creyente en Cristo, si tú tienes una relación con Cristo y estás siendo atacado o atacada también con amargura o enojo de otra persona, Dios nos libra de cualquier ataque de aquellos que quieren dañar nuestra vida. Dios nos protege, como dice el versículo 7 al 10 del Salmo 64, el salmista David. La amargura es una reacción mucho más profunda y compleja que una simple expresión momentánea de enojo. Es una fortaleza satánica que debe de enfrentarse con toda firmeza. Siempre en la consejería pastoral y cuando me toca aconsejar a hermanos, hermanas, personas que vienen a mí, siempre les digo esto: no permitas que eso amargue tu corazón. Tienes que perdonar y tienes que aceptar, aunque no esté de acuerdo en el comportamiento de las personas o en el daño que pueda hacerte a alguien, debes de buscar al Señor como hijo o hija de Dios, aquel que tiene a Cristo, dejarlo todo en las manos del Señor. Y esa es la muestra de que no dejar que una raíz de amargura entre a nuestro corazón. Es un peligro cuando tenemos a Cristo que alguna raíz de amargura entre a nuestro corazón. No sea, dice Hebreos 12:15, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hemos aprendido acerca de cómo hacer cuando estamos siendo objeto de amargura y enojo de otra persona. Debemos de declarar la verdad del asunto, debemos de escuchar atentamente a esta persona, debemos de ver que este ataque personal es sobre todo recordar que Dios nos ama en medio aún de toda esta situación, y en cuarto lugar debemos de pedir a Dios que nos dé gracia y nos dé amor para tratar con amor y con gracia, con misericordia el asunto con esta persona. Alguien me podrá decir: eso es imposible, ¿cómo puedo reaccionar de esa manera? Sí, amigo, amiga, es imposible humanamente, pero es posible cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y cuando le amamos a Él y amamos a Dios y obedecemos su palabra, podemos actuar con gracia, amor y misericordia, con la misma gracia que Dios actúa, y su amor y su misericordia hace todo aquel que viene a Él. Y cuando nosotros hemos tenido una relación personal con Cristo, con Dios,
y Cristo y somos obedientes a su palabra, podemos actuar de esa manera. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, te animo para que lo hagas y le digas al Señor si hay amargura, resentimiento en tu corazón, quítame de mí esta amargura, este resentimiento que tengo hacia otra persona, o ayúdame para poder actuar con la amargura de otra persona que tiene hacia mí. Solo a través de el amor de Dios podemos actuar con gracia, amor y misericordia. Recíbele a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y tú serás libre de todo enojo, resentimiento y amargura que puedas haber anidado en tu corazón. Tenemos enojos momentáneos, pero ese enojo no debe convertirse en un resentimiento y después en una amargura que puede dañar tu vida en todas tus áreas. Que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude si estás pasando por ataques de amargura, para que seas librado y el consejo de la palabra de Dios pueda ayudarte en tu camino. Será hasta la próxima, si el Señor así lo permite.